las transnacionales del petróleo, ¿no? La Standard Oil detrás de Bolivia, la Dutch detrás del Paraguay. Mentira, ¿no? Pero hubo otras transnacionales que estaban ahí en el Chaco, incluso sabemos los nombres de esas transnacionales. Pero recién nos estamos permitiendo ver la realidad. Yo con Jorge en muchas cosas no estoy de acuerdo, y lo hemos dicho hoy día. Y él tampoco está de acuerdo conmigo. Y esa es, creo, la verdadera esencia de estudiar la historia. Nuestra historia de Bolivia es hermosa, es linda, llena de gloria. Hemos ganado la guerra del Chaco. Y se los digo a los cuatro vientos. No somos perdedores. Bien, todo lo que tenemos de la guerra del Chaco, que es hartísimo, se puede empedrar las calles con las publicaciones que hay acerca de la guerra del Chaco aquí en Bolivia, y si le sumamos las publicaciones que hay en otros países, Paraguay incluido, pues tenemos un mundo de cosas que se han escrito, pero que no son ni datos ni información. Son libros de sentimientos, de sensaciones, de cosas que guardan los excombatientes, los veteranos en su corazón, y que necesitan una forma de catarsis para poder quizás librarse de los demonios de la guerra. Demonios que fueron transferidos además a sus hijas y a sus hijos. Y entonces las hijas y los hijos comenzaron a escribir de esa misma manera, ¿no? Con demasiada subjetividad. Se dice, es un estándar internacional, que para escribir de cualquier evento histórico tienen que pasar por lo menos 50 años de que se registre el evento histórico. ¿Para qué? Para que la gente, básicamente, que fue parte de esos eventos haya muerto. ¿Por qué? Porque si no es así, va a predominar siempre la subjetividad. Mi papá me contaba que en la guerra del Chaco tomaban sus orines. Mi papá me contaba que en la guerra del Chaco no tenían qué comer. Entonces hay mucha bilis y cero análisis histórico, político, económico de los eventos que se registran. Por eso es que internacionalmente se ha establecido que tiene que pasar unos 50 años para poder analizar un evento histórico, y es lo que acaba de suceder con la guerra del Chaco. Ya han fallecido los últimos excombatientes. Y ya no hay nadie que pueda decir, no, yo me acuerdo que no sé qué. No, ¿qué te vas a acordar? Con todo el cariño y todo el respeto, eras un mozalbete de 17, de 18 años, no tenías la más remota idea de lo que estaba pasando tácticamente o estaba pasando estratégicamente, y lo único que estabas haciendo allí era sobrevivir en la trinchera o sobrevivir en el ataque. No sabes. Eras un muchacho, y sin embargo, durante mucho tiempo, esos muchachos que se convirtieron en hombres fueron autoridades en lo que se refiere a la explicación de lo que sucedió en la guerra del Chaco. Y así hemos terminado con historias de los orines, ¿no? Que todos tomaban orines, que todos tenían hambre, ¿no? Como si hubiera, o como si no hubiera, un muchacho en el mundo entero de 18, de 19 años que no esté con hambre todo el tiempo. Entonces, es el estado natural de la persona cuando tienes 18, 19 años, tienes hambre todo el tiempo. Pero no, los pobres tenían hambre, repete, ¿no? Pobrecito, ¿no? Todos los chicos de 18, 19, 20 años tienen hambre todo el tiempo. Y eso no es una situación que le vas a atribuir a la guerra. Entonces, ahí iba nuestro análisis. Pero cómo se desarrolló la guerra, cómo se plantearon las campañas, cómo resultaron las batallas. Eso en nuestro país recién lo estamos haciendo. Recién hemos hecho la contabilidad de las batallas, estamos haciendo que se han producido en la guerra del Chaco, y resulta que es más o menos igual la cantidad de batallas que ganaron los paraguayos que la cantidad de batallas que ganamos los bolivianos. Recién estamos interpretando el tema de los objetivos, quién consiguió objetivos, quién no consiguió objetivos durante la guerra. Recién estamos analizando científicamente este evento que fue realmente traumático para nuestra historia y también obviamente para la del Paraguay, y recién nos estamos dando cuenta de la nube de gas en la que hemos estado todo este tiempo. Las transnacionales del petróleo, ¿no?
la Standard Oil detrás de Bolivia, la Dutch detrás del Paraguay. Mentira, ¿no? Pero hubo otras transnacionales que estaban ahí en el Chaco, incluso sabemos los nombres de esas transnacionales. Pero recién nos estamos permitiendo ver la realidad, algo que nos golpea en la cabeza, pero seguimos adoctrinados repitiendo lo mismo, ¿no? La historia de los orines. Ay, sí, mi abuelo tomaba sus orines. Por ahí comienzo. Casi en la misma línea que va Jorge. Hay que tomar en cuenta lo que se ha ido publicando después de la guerra del Chaco, pero también podríamos irnos un poco más atrás. Recuerdo muy bien que después de lo que sucede en Fortín Macuardi en diciembre de 1928 y lo que sucede en 1929, cuando tomamos los dos fortines, entre ellos Boquerón, apareció una publicación muy extraña, muy rara, que era de José Manuel, no es José Manuel Aponte, es de Alaiza, que publica dos revistas que lamentablemente son desconocidas. Una de ellas que habla de la toma del fortín Carlos Antonio López, ¿no? Y ahí hace una referencia interesante de la esposa de un teniente, de la señora Runcal, Elena Runcal, que en una actitud valiente llega el telegrama para pedir que puedan replegarse los de la unidad de su esposo, porque había llegado la orden desde Washington para poder interrumpir las hostilidades, porque si no se iba a desencadenar ya la guerra en 1929. Entonces la señora, que al ver que uno de los estafetas estaba herido, no había quien más lleve, ya se pone el colán y recorre caminando hasta encontrar a su esposo. Relatos como este hemos encontrado en muchas partes, y claro, como dice Jorge, muchos de estos relatos se han ido publicando a los pocos años de haber terminado la guerra. Aquí Luis nos va a hacer un análisis muy interesante de lo que es la bibliografía después de la guerra del Chaco, porque la verdad son los testimonios frescos, ¿no? Los testimonios de lo que pasamos en la guerra, y la mayoría de los relatos son lastimeros, de víctimas, ¿no? Yo no he encontrado uno en esos primeros años que realmente hayan empezado a hablar de una apología de la historia y todo lo demás, sino era todo lo contrario, porque había una generación que cuestionó al Estado Mayor, que cuestionaba a los militares, que cuestionaba a los generales que estaban al mando del ejército, y obviamente había que seguir como seguir una corriente. Luego vinieron en la época de la revolución del 9 de abril del 52, mal llamada revolución desde mi punto de vista, y ahí comienzan a aparecer otros militares que estaban ya casi en retiro. Por ejemplo, Félix Tavera, de cuestionable participación en la revolución del 18 de noviembre de 1944, y que publica justamente dos ediciones de un libro bastante interesante. A mí me hubiera encantado conocer un testimonio de Celebe, que tuvo un protagonismo muy cuestionado el 9 de abril y que lamentablemente se pierde en la historia, y que tuvo una actuación brillante con la batería Celebe en ese tiempo. Después obviamente aparecen los otros testimonios en los 60 y demás, y los que nos hemos criado en el colegio hemos aprendido lo que decía Jorge, ¿no? Que la guerra del Chaco la hemos perdido, que la guerra del Chaco nuestros abuelos han tomado sus orines, que nuestros abuelos han sufrido en el Chaco. Y cuando tuve la oportunidad de leer el libro de Días de Victoria de Jorge, que lo presentamos en Oruro, y tuve la oportunidad de leerlo, me cambió mucho la visión de ver la historia, y más aún cuando nos conectamos con la gente del Paraguay, porque la gente del Paraguay también había tenido la misma línea que nosotros tenemos. Solo recordemos a Rafael Franco, que dijo que en realidad no ganaron ellos la guerra. Entonces, al final de cuentas,
¿cuál fue el veredicto final? La gran contraofensiva boliviana del 35, y revisando la revista Caras y Caretas de 1935 de junio de ese año, vemos realmente cómo Argentina estaba siguiendo de cerca el tema de la guerra, pero había que terminarla, podemos decir ipso facto, porque la verdad Bolivia estaba tomando otra posición. Y claro, la declaración de sin vencedores ni vencidos fue un premio consuelo para nosotros, para decir que en realidad nosotros ni ganamos ni perdimos. Pero sí tenemos que tomar en cuenta varios elementos aquí. Uno, y ya lo dijo Jorge en varias conferencias, y muchos de nosotros lo sabemos, el terreno del Chaco no era nuestro, ni tampoco del Paraguay. Es un mito el hecho de pensar que ese territorio era nuestro, porque solo ejercíamos soberanía a partir de los fortines y teníamos que desencadenar en una guerra. Los 7 sellos de Jorge nos aclaran al respecto. Segundo, la guerra en realidad no comienza el 32, comienza el 28, con un lapso de paz de 2 años, podríamos decir. Pero que en realidad ya las hostilidades se estaban presentando mucho más antes. En cualquier momento iba a saltar esa chispa. Recientemente, o hace pocos años, publicó una historiadora paraguaya, o argentina, si no me equivoco, publicó justamente el famoso mapa del Chaco, paraguayo para ellos y el Chaco nuestro, donde todo el Chaco estaba ya loteado, entre ellos a Carlos Casado, uno de los grandes empresarios argentinos, que incluso Aliguatá, Nanagua y algunos fortines bolivianos estaban dentro de la jurisdicción y límites de estos territorios que habían sido vendidos por el gobierno paraguayo a estos empresarios argentinos. Cuando termina la guerra del Chaco, obviamente comienzan el proceso de cobrar. Y ahí tenemos testimonios de soldados paraguayos que en realidad no han recibido nada después de que termina la guerra. Y Argentina tuvo que cobrar la factura por lo que le invertí, particularmente por el alquiler del ferrocarril de Puerto Casado. Entonces, ese contexto nos tiene que ayudar a entender con mayor objetividad, primero, que la guerra del Chaco no fue por el petróleo. Lo que dicen los libros escolares realmente es una falacia y hay que aclararlo bien, porque no fue por el petróleo. Los brasileños publicaron, creo que fue Chavenato, si no me equivoco, el que publica el tema de las marionetas que están siguiendo la Shell y la Gulf, para hacernos creer que ellos estaban detrás de la guerra del Chaco, cuando ese es completamente algo falaz en este proceso. Pero yo sí rescato los testimonios. A mí me encanta, si bien Jorge es geopolítico, si bien Jorge es estratega, es muy capo para eso, yo me voy a los testimonios porque yo también destaco la parte humana, que si algo podemos rescatar del humano de la guerra, es precisamente la convivencia, esa efervescencia que nace en el año 32, cuando los periódicos incluso nos mienten, cuando nos dicen que estamos expulsando a los paraguayos del Chaco, llegan las noticias, pero la realidad era otra. En Oruro particularmente teníamos el periódico La Mañana, el periódico La Patria, que se publicaban notas muy efervescentes de la guerra, pero lamentablemente muchas de ellas eran cambiadas para mantener la moral de la población adecuada. Cuando en las ciudades, por ejemplo, estaba escaseando los alimentos básicos, y es algo que realmente a costa de estos hechos teníamos que mantener un ejército en el frente, y además tener un ejército en tránsito entre Villazón, Tarija y Miramontes, que lo teníamos incluso detenido, para mantener justamente una situación frente a la Liga de Naciones. Yo rescato justamente aquello y rescato la acción de
de las mujeres, de los varones, de los estudiantes. Sí, como decía Jorge, eran imberbes los que se fueron a la guerra, efectivamente. Pero lamentablemente muchos no sabían a dónde estaban yendo y terminaron justamente en el campo de batalla. Y con eso creo que podemos dar pie a lo demás que estamos conversando. Bien, es complicado porque para cada uno de ellos habría que hacer un conversatorio, pero a ver, Daniel Salamanca perdió un hijo en la guerra. Su hijo murió en la guerra. No ve que existe el discurso, ¿no? Los indígenas fueron, ¿no? El hijo del presidente murió en la guerra. O sea que nadie puede decir que no fue desde las personas de la ciudad, las personas del campo. Ya desde ahí podemos imaginarnos un escenario diferente, ¿no? Que no es la pura apología de la participación indígena, que sí la hubo, especialmente en 1935, y que precisamente la reacción boliviana se debe a esa presencia, ¿no? Pero comencemos por Salamanca. Salamanca ofrendó a su hijo en la guerra del Chaco. ¿Qué otro presidente puede decir que haya hecho? Muy pocos en la historia de la humanidad. Ahora, trató de hacer una guerra económica, se lo dice negativamente, pero tiene sus rasgos de honestidad, si ustedes quieren. Trató de hacer una guerra limpia, vamos a decirlo así, cosa que desde el otro lado, desde el lado paraguayo, no sucedió. Se recurrieron a muchos subterfugios durante la guerra. Salamanca trató de hacer una guerra limpia, pero ahí me quedo con él. Todo el mundo tiene esta imagen que está pues muy difundida del viejito, ¿no? Que está con su bastoncito pobre, ¿no? Y los militarazos están detrás de él y que al final lo acaban sacando al pobre Salamanca de la presidencia. Salamanca era el líder de milicias del Partido Republicano. Había una milicia que era comparable a las SA alemanas, que era la Guardia Republicana, y él era el jefe. O sea, era un tipo de acción, era un tipo muy comparable a Enz Rom, por ejemplo, aquí en Bolivia. El hecho de que durante la guerra se le haya abierto la úlcera y todo, y que haya aparecido así disminuido, ya son cuestiones que se van presentando, pero él, antes de la guerra, era un tipo agresivo, y que siendo agresivo fue que conquistó la presidencia. Y el discurso principal de Daniel Salamanca desde los años 20 era: vamos a la guerra con el Paraguay. Lo dijo muchísimas veces, lo dijo en varios escenarios públicos, incluyendo el Parlamento, y está registrada su participación. Él quería la guerra. Y luego le dicen: pobre, los militares lo obligaron, no, él quería la guerra. Y hay pruebas abundantes acerca de la voluntad, y además de que su plan político se fundamentaba en ir a la guerra contra el Paraguay. Pero claro, él llega a la presidencia, ¿no? Principios de los años 30, 1929 fue el crack económico de Nueva York, que llevó al mundo entero a una crisis económica, y por supuesto los países que dependían de mercados extranjeros de repente casi se van a la quiebra, incluyendo Bolivia, que vendía sus cosas afuera, y especialmente el Estado. Entonces, ya siendo presidente, de repente se vuelve pacifista. De ser un dragón cuando él era oposición, se vuelve Hello Kitty cuando él es presidente del país, y que no quiero la guerra, y que cuidado que vayan a ustedes a desencadenar un conflicto, ¿no? Es decir, como si pudieses enviar gente armada a un lugar
y decirles, ¿saben qué? Lleven sus armas, pero que no suceda nada, que no haya ni un tiro. O sea, entrar a un cuarto lleno de dinamita, con un encendedor, con una antorcha, y que no explote todo. Eso a mí nunca me ha gustado y nunca me va a gustar, porque él debió haber sido firme con el discurso que lo había llevado a la presidencia. Eso fue lo que ofreció guerra, y cuando estaba en el gobierno al final acabó echándole la culpa a todos los militares. Inclusive escribió o mandó a escribir libros diciendo que él no había tenido la culpa. Pero ahí está, la evidencia es clara. Él hizo campaña durante más de una década para que haya la guerra del Chaco, y cuando él estuvo ahí debió haber hecho lo que sea, empeñar al país, empeñar lo que sea. ¿Para qué? Para poder salir airosos al principio de la guerra, cuando se podía ganar la guerra, cuando estábamos ahí en el centro, destruyendo los ferrocarriles con nuestra fuerza aérea y destruyendo Puerto Casado, y que vengan las consecuencias que sean. Entonces, el cambio de discurso, sobre todo cuando ya él ya no está en la presidencia, a mí me disgusta, porque él no es íntegro, y decir yo hice campaña por la guerra. Hans Kunt era una persona que conocía el ejército boliviano de pe a pa, porque prácticamente lo había armado. El ejército boliviano desaparece en la guerra del Acre. En 25 años el ejército boliviano tiene que enfrentar 4 guerras de gran magnitud: la guerra del Pacífico, la guerra del Acre, la guerra civil y la revolución indígena de Saraqueville Quisdelén, la revolución indígena más grande de la historia de Bolivia. En esos 25 años el ejército prácticamente se reduce a cero. Bolivia no tiene ejército, no tiene fuerza armada el año de 1900. No la tiene. No existe. Y hay que venir a reconstruir, y Hans Kunt es el que se encarga de llevar adelante ese proceso. Pero ese es un proceso que dura probablemente medio siglo, y él solamente tuvo 30 años, entonces no se llegó a completar la formación del ejército hasta su nivel estratégico. Se comenzó en la base, así como las pirámides que ven allá, se organizó todo bien, luego se subió, y al final vino la guerra y ya no se pudo organizar el Estado Mayor como debió haberse organizado. Entonces, en esa parte, él hizo su trabajo, y desde mi punto de vista hizo su trabajo bien. Pero al asumir como comandante del ejército boliviano durante la guerra del Chaco y conducir el ejército boliviano durante la mejor parte de 1933, lo que hizo Hans Kunt fue, en primer lugar, una vendetta política. ¿Por qué? Porque él había apoyado a un gobierno, al gobierno de Saavedra. Le dieron un golpe de estado a Saavedra, era ministro. Él salió exiliado prácticamente del país, ya era boliviano para ese entonces, tenía la nacionalidad boliviana, y cuando volvió para hacerse cargo del ejército, estoy haciendo la historia corta, lo que hizo fue apartar a todos los oficiales que habían formado gobierno después de haber dado golpe de estado a Saavedra, entre ellos Bernardino Bilbao Rioja y David Toro, es decir, entonces los apartó. Y la oficialidad boliviana en el Chaco, en ese momento, en 1933, se dividió en 2 bandos. Mal comandante. ¿Por qué? Para obtener un resultado en cualquier acción militar necesitas unidad de mando. Y no puedes desperdiciar a tus mejores oportunidades de éxito, como lo es Bernardino Bilbao Rioja, y para mí Toro, ¿no? Que ya voy a hablar de él en un momento. No puedes desperdiciar a esas personas solamente ¿por qué? Porque te sientes resentido. ¿Por qué? Porque, bueno, te dieron golpe de estado, porque tú apoyaste a un gobierno que también dio golpe de estado, que era Bautista Saavedra. Bautista Saavedra llegó con revolución al poder, no llegó por la vía democrática. Peñaranda se tiene que pasar el resto de la guerra costurando a ese mando que está dividido, y lo hace adecuadamente. Peñaranda es comandante del ejército boliviano durante 1 año y medio, la mitad de la guerra del Chaco.
y tiene que subsanar todos esos problemas, resentimientos y odios, siendo que cuando él asumió el mando del ejército, él prácticamente era un coronel recién ascendido, que por cosas de la guerra fue a dar hasta comandante. ¿Por qué? Porque Salamanca, ¿no?, en una decisión política nombró un coronel nuevito como comandante de todo el ejército, destruyendo toda la cadena de mando, destruyéndola. Había muchos comandantes en el Chaco que eran más antiguos que Peñaranda, y Peñaranda tuvo que solucionar todos esos problemas hasta el final de la guerra. A Toro lo recuerdan por Picúiba, y por eso es mal comandante. Dicen que era mala persona, sí. Alejandro Magno también era malísima persona, era horrible persona. O Napoleón, ¿no?, o cualquier comandante militar, o Julio César, el que ustedes quieran, para tomar los grandes ejemplos. Malísimas personas, pero buenos comandantes. O sea, no hay que confundir cómo es una persona como persona y cómo es una persona como comandante. Lo recuerdan a Toro por Picúiba, donde se le asignan 1500 bajas, porque no tiene más. Ahora hablan de decenas de miles, pero no son más que 1500. Cuando él en su informe, y él presenta los datos, escribe un libro y presenta todos los informes, él dice, no, es la mitad. Eso, es la mitad. Pero al margen de eso, porque Picúiba fue algo muy muy particular que merecería también la conversación, él fue el que organizó la gran ofensiva boliviana de 1935. La gran ofensiva boliviana de 1935, donde no hay ni una sola derrota boliviana, ni una sola derrota. Y él es el que está a la cabeza del Estado Mayor, que hace la planificación de todo esto. Pero como no conocemos la batalla de Boyuibe, la batalla de Charagua, la batalla de Huirapitindi, no conocemos la batalla de Cambeití, no las conocemos porque no nos han contado de esas batallas. Entonces, claro, lo único que resalta en nuestra cabeza es Picúiba. Lamentablemente, de los personajes de nuestra historia, siempre vamos a reconocer lo malo y nunca lo bueno. Ahí está el famoso mito de Melgarejo, de esa falacia que escribe Tomás Ocono Darlach en Dichos y Hechos de Melgarejo, completamente falso, fabulado, ¿no?, y que todos lo han tomado como si fuera la verdadera biografía de Mariano Melgarejo. Y realmente hasta el día de hoy defenestramos a personajes como Melgarejo y otros más. Y precisamente cuando aparecen situaciones negativas es lo que más resalta frente a lo positivo. No voy a abundar en los detalles que Jorge ha dado, pero sí en algo no estoy de acuerdo con Jorge. En realidad, efectivamente perdimos nuestro ejército en la guerra del Pacífico, pero no en la guerra del Acre. La guerra del Acre fue una campaña de voluntarios, pero sí perdimos la mitad del ejército en la guerra federal, que fue al mismo tiempo que la guerra del Acre. Pero teníamos efectivos en el sur que no los usamos, porque había la susceptibilidad de volver a reactivar la guerra federal. Y cuando viene la presencia CUNT desde la reforma del ejército de 1904, creo que el incorporar al servicio militar obligatorio ha sido el elemento más importante que ha tenido en la reforma de Ismael Montes. Y aquí hablamos de este personaje, precisamente Ismael Montes, de los pocos que han estado en tres guerras: la guerra del Pacífico, la guerra del Acre y la guerra del Chaco. A la guerra del Chaco ya llegó muy mayor, y al igual que Salamanca, recuerdo que el 32 quería entrevistarse con sus dos hijos y solo logran entrevistarse con uno, porque el otro estaba en el frente y no se sabía dónde estaba. Igual a Ismael Montes lo hemos calumniado, defenestrado, autor del Tratado de 1904, cuando él no fue el que redactó el tratado, fue el Parlamento el que aprobó el tratado. Pero es otro tema. Igual del mismo Tratado de Petrópolis, donde se vende el territorio que no lo estábamos posesionando, pero ese es otro tema. Pero aquí entran otros personajes más. Recordemos Chuspipata.
el famoso fusilamiento de Chuspipate, y aquí hay un personaje sumamente importante, comandante de la 6ª División, como era el general Demetrio Ramos. Nadie lo recuerda, nadie, porque lamentablemente su fusilamiento ha ocasionado que él haya dejado trunco varios libros, entre ellos un libro mecanografiado sobre su actuación en la Guerra del Chaco, un libro sobre el regimiento Loa en la Guerra del Pacífico y otros tantos documentos. Él fue incluso agregado militar en la Embajada de México, pero de él absolutamente nadie lo recuerda. ¿Por qué hablo de Demetrio Ramos? Porque hemos tenido la gran casualidad de haber encontrado un baúl de documentos de este general en Oruro. Y obviamente estamos en procura de rescatar esta memoria, porque de la Guerra del Chaco hay 4 carpetas, partes, documentos que realmente nos muestran otra parte de la historia que debe ser conocida. Pero no en ese análisis de transcribir todos los documentos como si fueran propios. Eso lo ha hecho no hace mucho un militar aquí en Bolivia, que ha transcrito todo como si fuera de su propia autoría. Y creo que en eso también tenemos que tener mucho cuidado, porque nos hemos vuelto recopiladores de documentos cuando tenemos que entrar a la investigación. Y estos personajes que estamos hablando, de Peñaranda, Torre, en realidad, reitero, nos acordamos solamente de las cosas malas. Robert Bormann, incluso en su dedicatoria, dedica a toda la generación del Chaco menos a David Torre, ¿no? Pero con Robert Bormann vamos a tener otra oportunidad de hablar de David Torre, porque también tuvo una actuación complicada en el gobierno de Hernán Luciles. Y a mí me llama mucho la atención que en semejante lugar, en Villamontes, en el Chaco, sea de los pocos militares que lo fotografían con chamarra de cuero, en semejante calor. Hasta ahora no lo entiendo, ¿no? Pero era su porte, era su manera de ser, era un soberbio, por supuesto. Pero hay que entender que también su pecado fue picuiva. Pero tenemos que entender también el otro contexto que sucede en el año 33 y 34, porque el mejor posicionamiento del ejército boliviano del año 33 fue justamente cuando Hans Kunt estaba al mando. Y los desastres de Nanagua que hemos tenido, lamentablemente, ha sido una equivocada percepción de hacer una guerra frontal en lugar de hacer los corralitos que nos estaban haciendo los paraguayos. Creo que la estrategia militar ahí le falló, pero sin embargo tenemos que reconocer cada uno de estos elementos que nosotros nos topamos. Y no voy a hablar de otros personajes, porque quiero mencionar en este espacio a personajes que también nosotros no hemos querido mencionar. 2 tipos de personajes: los oficiales chilenos contratados en 34, que los hemos contratado para que sean oficiales porque habíamos perdido oficiales en el año 33, y los reclutas chilenos que se enrolaron voluntariamente también en la Guerra del Chaco. Y hasta el día de hoy cantamos "el chileno invasor nos robó", pero ahora hay chilenos que han muerto en la Guerra del Chaco bajo bandera boliviana. Hoy día al venir en taxi me encontré con el taxista que me decía: mi abuelo estuvo en el destacamento Chile, y había el destacamento Chile. Nadie escribió sobre esto, porque no queremos hacerlo, porque Chile también es un hito para nuestra propia historia. Recordemos Boquerón. Recordemos en Boquerón a la estafeta de Taborga, que Taborga no lo menciona en su libro. Pedro Vargas, perdón, estafeta de Taborga, que esta vez estaba de teniente y que era chileno, que vino a hacer su servicio militar obligatorio a Bolivia y que muere en Boquerón. Creo que tenemos que ser también agradecidos con todos los que decidieron levantar el arma en un momento que el país lo necesitaba. Desde el último soldado voluntario que se ha presentado del 32 hasta el oficial de mayor rango de reserva que ha sido movilizado del 35, entre ellos mi abuelo materno. Nuestros abuelos, todos nuestros ascendientes han participado en la guerra. Y creo que les debemos a ellos
precisamente el ser consecuentes con hablar con lo que realmente debe ser. Y obviamente tenemos que empezar a analizar las fuentes. El otro día hablábamos con Jorge, que las fuentes primarias son importantes, pero hay que analizar el contexto de la fuente primaria para ver también cuál ha sido la influencia para tener esta fuente. El periódico es una fuente interesante, pero no puede ser fuente primaria, porque por ejemplo en el año 32 todos estábamos en efervescencia, todos estábamos metidos en que le íbamos a ganar al Chaco y mentíamos incluso en la prensa. Entonces en eso tenemos que tener cuidado al analizar los documentos. Y aparecen los otros testimonios, los testimonios coetáneos a aquellos que nos van a ayudar a entender, y que lamentablemente han sido libros poco reproducidos, que ahorita en nuestro stand de la revista de la Guerra del Chaco estamos exhibiendo. Son libros rarísimos, o son opúsculos rarísimos, que nos dan una visión desde el punto de vista testimonial de la Guerra del Chaco. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender a identificar. Y estos personajes, Peñaranda, Germán Buch, Carlos Quintanilla, que después fueron presidentes del país, era la generación del Chaco que después de haber terminado la guerra querían generar un cambio en el país. Pero lamentablemente también entre esta misma generación post-Chaco había rivalidades, y ahí está la famosa Radepa, con los militares que impulsaron a Gualberto Villarroel, Elías Belmonte, que promueve justamente Radepa, y todos los militares que están en cautiverio, porque ellos piensan que al haber caído prisioneros ha sido por culpa del Estado Mayor, cuando también hemos visto que el desastre Campo Vía y demás ha sido por otras circunstancias. Y creo que esos son los elementos de estos personajes, son muchos personajes los que tenemos que empezar a biografiar, pero desde un punto de vista objetivo, sin apasionamientos y sin levantar calumnias, recopilando tal vez lo que otros han hecho, sino tratando de entender la lógica de actuación que tuvimos en la época de la Guerra del Chaco. Hacíamos un juego: ¿qué hubiera pasado si hubiéramos estado en el Chaco? ¿Qué hubiéramos hecho al tener a un ser humano al frente? ¿Hubiéramos disparado? ¿Hubiéramos quitado la vida a otra persona? Posiblemente sí. Y esa carga nuestros abuelos se han llevado hasta el último de sus días, porque no es fácil llevarse en la conciencia, como dice el escritor Sarmiento en El Cristo de Tarairí. Lo último que se acuerda en los últimos días de su vida es ese paraguayo en Tarairí, cuando disparó su arma y le quitó la vida, porque era él o su propia vida, y decidió por sobrevivir. Y esos son los elementos que quedan hasta el día de hoy. Sí, hubo muchas influencias en la Guerra del Chaco, muchos países que metieron la mano por sus propios intereses, pero es algo que sucede en todas las guerras. Tienes que buscar alianzas. Obviamente vas a tener países que se van a alinear con tu rival, con tu enemigo. Eso es algo que sucede en todas las guerras. Pero hay alianzas y hay apoyos y hay apoyos. En el caso de Bolivia, Bolivia tuvo un muy interesante desempeño diplomático en la Liga de las Naciones. De hecho, si tuviéramos que ponerlo en términos del conflicto, podríamos decir que Bolivia le ganó la guerra no solamente a Paraguay, sino a la Argentina en la Liga de las Naciones, porque al final la Liga de las Naciones acabó declarando al Paraguay como país agresor, y eso ha quedado para siempre. Ese documento ha quedado para siempre. Entonces hubo un desempeño muy importante. Ese desempeño, desde mi punto de vista, no hubiese podido obtener ese tipo de resultados que son tan importantes en el marco de la diplomacia internacional, si es que Bolivia, por ejemplo, no hubiese comprado sus armamentos, no se los hubiese comprado en Inglaterra. Y comprar allá y estar pagando y todavía deber dinero es una garantía. Es una garantía de que vas a recibir cierto apoyo de las naciones
donde están las fábricas o que controlan las fábricas que te están abasteciendo. ¿Qué es lo que pasó en la Guerra del Pacífico? Todo el mundo dice que Inglaterra apoyó a Chile. Bueno, Chile se compró un montón de armamento en Inglaterra y estaba pagando ese armamento durante la Guerra del Pacífico. Es lógico que el país al que le tiene que pagar pues diga, no, tenemos que apoyar al país que nos debe dinero. Entonces hay este tipo de apoyos, y en la Guerra del Chaco pienso yo que Bolivia se movió muy bien en el ámbito multilateral, y los resultados en la Liga de las Naciones lo demuestran ampliamente. Bolivia ganó esa guerra en el ámbito diplomático. Ahora, hay alianzas que son mucho más cercanas, que son hasta carnales. Argentina fue aliado del Paraguay durante toda la guerra. Una alianza que además está registrada de muchas maneras en lugares diferentes. Cuando Bolivia bombardeó Puerto Casado, el gobierno argentino le prohibió al gobierno boliviano, al Estado boliviano, continuar con los bombardeos a Puerto Casado, de donde salían las tropas que ingresaban al Chaco. Si Bolivia destruía Puerto Casado, que podía haberlo hecho con su aviación, la logística completa del Paraguay se hubiese comprometido. Pero este país, por ejemplo, le prohibió a Bolivia hacer eso bajo amenaza de ingresar a la guerra. Y no fue la última vez que Argentina amenazó a Bolivia con entrar a la guerra. Lo hizo varias veces durante el conflicto. Lo hizo varias veces. Argentina, en esta época, era la quinta potencia del mundo. Probablemente la séptima potencia en el ámbito militar. Es como si fuéramos a la guerra en este momento contra un país que está aliado de Alemania. Argentina no es la Argentina que conocemos ahorita. Es otra Argentina, que tiene la segunda flota naval más grande del mundo en este momento de la historia, que tiene una diplomacia que llega hasta los últimos rincones y que tiene la capacidad de mover influencias en todas las partes del mundo. Esa es Argentina en ese momento. Esa es Argentina. Y esa Argentina fue aliada del Paraguay. Les facilitó tropas, facilitó que vayan tropas como voluntarios para unirse al ejército paraguayo, le facilitó armamento, le facilitó comida y combustible. Y no solo su combustible boliviano más. Combustible boliviano. Tomaban nuestro combustible y se lo pasaban al Paraguay. Tomaban nuestro petróleo y se lo pasaban al Paraguay. Hay las tuberías, hasta el día de hoy están ahí las tuberías por donde pasaba el contrabando. Y todavía su canciller recibe el Premio Nobel de la Paz por lograr la paz en el Chaco. El Cóndor de los Andes. Entonces, esa alianza descarada de una potencia mundial como lo era la Argentina en ese momento, en muchos momentos de la guerra inclinó la balanza. No podríamos terminar esta noche de decir cuánto favoreció a Argentina al Paraguay con información, con inteligencia boliviana, que tuvo que ser contrarrestada colocando 2 espías en el Estado Mayor argentino. Bolivia tuvo que poner 2 espías en el Estado Mayor argentino, que esa es una hazaña fenomenal dentro del ámbito de la guerra, para poder neutralizar a ese enemigo que está trabajando permanentemente, ni siquiera en la sombra, sino abiertamente. Y ahora quieren hacer como que nunca participaron, como que ellos resolvieron el conflicto del Chaco. Una hipocresía que es terrible. Hay esos 2 tipos de alianzas. El caso de Chile es una cosa increíblemente
rara. Mientras la población chilena apoya normalmente a Bolivia, el Estado chileno apoya al Estado paraguayo. Le manda misiones militares, detiene además el armamento boliviano que está pasando por Arica, violando el tratado de 1904 de forma flagrante. Ellos que nos acusan a nosotros de violar tratados han violado tantas veces el tratado de 1904 que ese tratado es prácticamente papel higiénico. Pero hay esa ambivalencia en Chile. Hay muchos combatientes chilenos, ya lo ha expresado Mauricio perfectamente, pero el Estado chileno juega a otras cosas. ¿Por qué? Y esa es mi hipótesis personal en la que estoy trabajando todavía. Porque el Estado chileno sabía que ese ejército boliviano que estaba siendo reconstituido solamente tenía un enemigo probable en el futuro cercano, y ese enemigo probable era Chile. Entonces Chile necesitaba que ese ejército boliviano se desgastase con otro oponente para no tener que enfrentarlo en unas circunstancias en que Chile era menos que Bolivia en lo político, en lo económico, en lo militar. Menos. Vivimos en esta idea de que Chile, ¿no? Siempre, ¿no? Ha habido muchos momentos de la historia en que Chile ha tenido menos economía, menos capacidad política, menos capacidad económica que nuestro país. Y este era uno de ellos. Entonces la solución era hacer que se desgaste el ejército boliviano con otro rival, en este caso el Paraguay. Creo que lo que dijo Jorge es bien ilustrativo, y más no podemos andar en lo que dice Jorge, y aquí yo pondría tal vez otro actor más, el Perú, que aparentemente el Perú también no ha jugado un rol muy cercano como esperábamos para la guerra del Chaco, ¿no? En la última etapa, en realidad, cuando se constituye la alianza ABCP, Argentina, Brasil, Chile y Perú, recién aparecen con el intento de mediar un poco por la diplomacia. Hemos conocido solo el testimonio de un peruano que estuvo en la guerra del Chaco. Posiblemente haya habido más, pero entendamos que cuando se movilizan, en el caso de nuestro contexto en Oruro y Potosí, se llevan a los trabajadores para el frente de batalla y aparecen los pambinos, los del norte de Chile, para suplir a los trabajadores en las minas, pero esos también son movilizados a la guerra. Y una gran cantidad de peruanos llegan a Bolivia para trabajar en las empresas, pero muy raros casos son como el caso del Chile, que se va a enrolar en el ejército boliviano. Incluso uno pensaría que habría una alianza natural. A mí no me gusta utilizar el término Alto Perú, pero en ese contexto podíamos tener esa vinculación, pero no lo hizo, ¿no? Y no solamente fue Chile el que impidió el ingreso de armamento al país, también en algún momento fue Perú quien se opuso, ¿no? Teníamos pendiente lo que había pasado en Manuripia años antes, había habido un conflicto del cual tampoco lo conocemos, ¿no? Y les ganamos a los peruanos, para empezar. Entonces, en ese contexto creo que son estos países los que nos rodean, en los cuales vivimos en una vecindad muy complicada. Argentina, que le debe hasta el origen de su bandera a lo que fue la audiencia de Charcas, que incluso la declaración de independencia de Tucumán de julio de 1816 le debe también a la presencia de representantes de las provincias de Charcas, no ha jugado un papel leal con nuestro país en la guerra del Chaco. Adrián Pignatelli publica este famoso libro El Traidor, que realmente es interesante, y el autor nos dijo, y está en nuestra página de YouTube, que los papeles del periodo de la guerra del Chaco no van a ser desclasificados todavía, porque si se desclasifican vamos a poder comprobar la flagrancia con que Argentina ha actuado en el periodo de la guerra del Chaco. Y recordemos que este militar argentino ha sido el primero, creo que el único, que ha sido procesado por traidor a la patria, por haber traicionado a la Argentina, por todo el proceso que hizo a favor de Bolivia. Ha estado preso. Y claro,
lamentablemente para la historiografía paraguaya, el Paraguay entró solo a la guerra sin ayuda de nadie. Y ya lo hemos dicho desde el inicio de esta presentación, cómo ha sido la ayuda flagrante de parte de la Argentina. Pero también hay otros actores, ¿no? Los Estados Unidos, que no tuvieron una presencia muy fuerte en la guerra del Chaco como lo tuvieron en la guerra del Pacífico, porque les interesaba bajar los niveles de conflicto que había en la guerra del Pacífico. Pero también estaba el contexto de Alemania, el contexto de Europa, las líneas fascistas, nazistas y demás que han aparecido en Europa. Recuerden que en 1934 es asesinado Ernest Röhm, que estuvo en Bolivia, estuvo en Oruro. Pero no todos los alemanes eran nazis, no todos los alemanes tenían esa misma línea, y hemos tenido alemanes que han participado en la guerra del Chaco, entre ellos Walter Kohn, que muere justamente en Anáhuac. Entonces no vamos a tener nosotros una ayuda como la ha tenido Paraguay con Argentina, pero sí vamos a tener incorporados a la causa boliviana a ciudadanos de otros países. Incluso en Boquerón hay un norteamericano. Entonces creo que el hecho de que nuestro país haya sido declarado como país agredido ha ayudado a muchos países a hacer tal vez afilarse con la causa boliviana, porque de hecho en el contexto de la prensa que nosotros veíamos en la prensa argentina, la ayuda argentina a Paraguay era flagrante. Los voluntarios argentinos de la provincia de Corrientes, de la provincia de Rosario, que mandaban voluntarios y despedían también para poder acudir a la guerra, realmente son permanentes. Entonces esos son los elementos que creo que tenemos que analizarlos bien. La posición de nuestro país respecto a los demás países ha sido esa, en la cual elementos individuales, no a nivel de Estado, han participado por la causa boliviana. Pero en el caso del Paraguay ha sido flagrante. Sí ha habido un país que directamente ha apoyado a la Argentina, y lo vamos a decir siempre, y aunque nos digan a nosotros en sus grupos del Facebook que somos falsarios o lo que sea, la Argentina le ayudó al Paraguay, y eso nadie lo va a negar, debidamente demostrado, porque la guerra del Chaco fue contra el Paraguay y contra la Argentina. Hay varias cosas que hay que destacar de la guerra del Chaco. Normalmente cuando pensamos en la guerra del Chaco pensamos en ese triángulo que perdimos. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza ese mapa falso de las pérdidas territoriales. Es falso como billete de dólar de 3, ¿no? Y entonces nos imaginamos, pero ese era nuestro territorio, entonces, bueno, también ahí concluimos que hemos perdido. El Paraguay dibujaba mapas en 1933, cuando le estaba yendo mejor, mapas en donde su territorio, mapas oficiales, en donde su territorio llegaba hasta el departamento del Beni. Entonces, nosotros conocemos hasta dónde queríamos que sea nuestro mapa, pero no conocemos hasta dónde querían los paraguayos que sea su mapa. Y eso es hasta el Beni. No solo eso, o sea, la parte que al final ha quedado en manos del Paraguay era parte que estaba vendida. El gobierno paraguayo ya había recibido dinero por ese territorio y todavía fingían que negociaban con Bolivia ese territorio cuando ya lo habían vendido, ya habían recibido dinero por ese territorio. Y ahí había, ya lo he expresado Mauricio al principio, habían fortines bolivianos inclusive dentro de propiedades argentinas, propiedades españolas, propiedades norteamericanas. Puerto Pinasco era prácticamente un enclave norteamericano con su propio ferrocarril. Esas propiedades vendidas llegaban hasta Pillamontes, vendidas.
y hubo que recuperar ese territorio por las armas. Hay gente que piensa, que dice, no, guerra estúpida, ¿no? ¿Cómo? Nos han obligado entre países hermanos a enfrentarnos entre nosotros, ¿no? Estas cosas que, ¿no? Sí, querido unicornio especial, sabemos que la guerra es mala. La guerra normalmente es inevitable, tanto para el que ataca como para el que defiende. Si Bolivia no iba a la guerra, el Paraguay hubiese seguido vendiendo las tierras, hubiese vendido el departamento de Santa Cruz y hubiese comenzado a vender el departamento del Beni. Lo hubiesen hecho. ¿Por qué? Porque el Estado paraguayo no recibía otro ingreso importante que no fuese precisamente por la adjudicación de tierras. Era su principal fuente de ingreso del Estado, no de los privados, del Estado. Entonces decir, no podíamos haber, no se podía solucionar pacíficamente, porque el Estado paraguayo dependía de ese ingreso y no lo iba a dejar ir. Había que ir a la guerra. Y se defendió ese territorio y se recuperó territorio que ya había sido, como he dicho anteriormente, vendido a intereses transnacionales. Ahora, normalmente dicen el triángulo Follanín o el triángulo Mansespe. No, el triángulo Mansespe, que nos conecta con el río Paraguay, fue algo que obtuvo Bolivia como producto de la guerra del Acre, de la guerra contra el Brasil, no de la guerra del Chaco. No de la guerra del Chaco. Que aquí voy a discrepar con mi amigo Mauricio, ¿no? No se vendió el Acre. El Acre se resolvió como un intercambio de territorios. Por lo que se pagó era por la infraestructura que tenía Bolivia dentro del territorio. 2 millones. Era por la infraestructura, pero Brasil quiere decir siempre que compró ese territorio. No. Fue en realidad lo que dice el Tratado de Petrópolis es que es un intercambio de territorios. Bolivia tenía esa salida, pero lo que no había en ese momento era libre navegación. Podías llegar a un río, pero eso no te garantizaba que ibas a llegar hasta el mar. No había todavía los tratados de la libre navegación. Producto de la guerra del Chaco es que Bolivia obtiene esa libre navegación por el río Paraguay que le va a permitir llegar hasta el Océano Atlántico y que está utilizando el día de hoy y por donde sale aproximadamente 1/3 de la carga boliviana. Eso se ganó en la guerra del Chaco, la libre navegación. Se lo ganó. Cosa que están queriendo violar en este momento porque la Argentina está cobrando peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná. Y eso es algo que hay que abordar directamente en este momento, porque están queriendo quitarnos eso. Se ha dicho hasta el cansancio que Bolivia es un país enclaustrado. No, no lo es. Bolivia tiene 2 salidas soberanas al Océano Atlántico, una a través del río Abuná y la otra a través del río Paraguay. Salidas soberanas. Y la libre navegación precisamente se obtuvo como producto de la guerra del Chaco. Probablemente esa sea la mayor ganancia que obtuvo Bolivia durante la guerra. Y no la recordamos, ¿por qué? Porque nos pareciera que es natural ahora, en el siglo XXI, llegar a un río y poder navegar hasta el mar. No, en esa época no se podía hacer eso. No se hacía, de hecho. Si el río pasaba por otro país, ese otro país decía, no, no vas a pasar por mi territorio. Y se acabó. Pienso que como en ningún conflicto Bolivia se conoció, los bolivianos se conocieron. No quiere decir que no se conocieran anteriormente. Es una falacia del nacionalismo revolucionario decir que finalmente Bolivia se conocía en la guerra del Chaco. No. En la batalla de Aroma en 1810 había personas de prácticamente todos los rincones de Bolivia peleando. En la batalla de Aroma, 1810. Y después de todos los conflictos ha habido aquí para defender la paz, para vencer a Gamarra en el Gavi, había de todas partes de Bolivia, caballería cruceña, caballería tarijeña, chicheña, de todas partes, defendiendo a los paseños. O sea, no es que se han conocido, no, pero sí la cantidad de gente que fue a la guerra permitió que nos pudiésemos conocer un poco más.
un poco más. Creo que es una ganancia. Hay gente que dice que ahí fue donde despertó la bolivianidad y que después de eso vino la revolución del 52. La revolución del 52 ocurrió 20 años después que el comienzo de la guerra del Chaco. 20. Cuando los soldados de la guerra del Chaco ya tenían cerca de 40 años y seguramente tenían 2 o 3 hijos. Los revolucionarios del 52 no son los combatientes de la guerra del Chaco. Esa es una mentira matemática. Hay una generación completa entre la guerra del Chaco y la revolución del 52. Pero el nacionalismo revolucionario quiere conectar esos dos momentos históricos al estilo bolchevique, ¿no? Perdimos la Primera Guerra Mundial, entonces la revolución, ¿no? Quieren conectarlo habiendo una generación de por medio. Eso hay que quitarlo. Más bien hay que devolverle a los que hicieron la revolución del 52 el protagonismo. ¿Quiénes fueron? Normalmente pues, van a ser mineros que fueron contratados cuando Bolivia estaba participando en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es otra historia. Y tenía la historieta boliviana que se está vendiendo en el bloque rojo, que realmente es un lindo trabajo para empezar a entender exacto de Edson White. Y ahí nos explica efectivamente, ya hemos hablado hasta el cansancio de que ese mapa de las pérdidas territoriales es una mentira, pero nos siguen poniendo esa idea equivocada que teníamos más de 2 millones de kilómetros cuadrados y que perdimos la mitad, que éramos un territorio grande y vasto. Pero tampoco, nunca nadie habló de las ganancias que tuvimos como territorio. Le ganamos el Acre al Perú, le quitamos el Acre al Perú y al Brasil, y eso fue gracias al Tratado de 1867. Y la mentira de Tomás O'Connor Darles, que el caballo, que el no sé qué estupideces más, perdóname la expresión. La línea educativa nos está enseñando equivocadamente y estamos aprendiendo estos mitos, así como estamos aprendiendo los dichos y hechos de Melgarejo de Tomás O'Connor Darles. Es complicado, es ir contra la corriente. Hay historiadores realmente en nuestro país que más que historiadores han sido recopiladores, pero hay que reconocer la verdad del trabajo de muy buenos investigadores que han intentado ser objetivos en esto. Realmente no tenemos un texto de historia, y en Bolivia solo tenemos textos escolares y equivocados. Lamentablemente nuestro país tiene esta debilidad, pero también hay que reconocer los elementos buenos. Y qué bueno que estamos aquí con mi buen amigo Natalio y Luis, que son los más expertos en la bibliografía de la Guerra del Chaco. Y en algún momento hemos discutido sobre el tema de los libros. La batalla de Villamontes de Juan Lechín Suárez es sumamente interesante y novedosa. Es el mejor estudio de estrategia militar que se ha hecho entre ambos países. Y lo hicieron en Bolivia. Y nos aclara los datos equivocados que tiene Roberto Queregasú Cano en Mazamaclay, efectivamente, sobre las bajas bolivianas. Creo que el libro de Juan Lechín Suárez es de los mejores. Pero nosotros, paradójicamente, hemos escrito más que el Paraguay. Entre esos libros creo que son los mejores, son críticos de la historia y no memorísticos, sino críticos. Yo no sé de memoria nombres ni fechas, pero tenemos que aprender a interpretar nuestra historia. Yo con Jorge en muchas cosas no estoy de acuerdo, lo hemos dicho hoy día, y él tampoco está de acuerdo conmigo. Y esa es, creo, la verdadera esencia de estudiar la historia, que nunca vamos a tener una posición singular, sino que vamos a tener contrapuntos en estos elementos. Nuestra historia de Bolivia es hermosa, es linda, llena de glorias, como el libro que titula Jorge. Las glorias de Bolivia que tenemos que aprender a destacar, porque somos un país de ganadores, no de perdedores. Porque nos han enseñado a ser perdedores cuando en realidad hemos ganado la guerra del Chaco. Y se los digo a los 4 vientos, no somos perdedores. Y así lo vamos a ganar.